Hola gente, ¿cómo están? Gracias a Dios, una oportunidad más para llevarles un mensaje de la palabra de Dios, para traerles una palabra de Dios. ¿Cómo están? Así que espero que les sea de bendición. Vamos a leer Gálatas, el capítulo 5, versículo primero. Vamos a leerlos en el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén a la palabra de Dios. Claramente la palabra de Dios nos habla, ¿no?, de la libertad, de ser libres, en el pensamiento, ¿no?, siempre y cuando sea conforme a los mandamientos del Señor. El Señor quiere que nosotros no estemos esclavizados, ¿no?, por lo que el mundo no ofrece. El mundo ofrece muchas cosas que puede hacer que nosotros codiciemos. Entonces la gracia de Dios no está con nosotros. También la Escritura dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nosotros tenemos que, para usar esa libertad que Dios nos da, tenemos que aferrarnos a las cosas espirituales, las cosas espiritual que viene de arriba, las cosas de Dios, que es fruto del Espíritu Santo: el amor, la paz, la bondad, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. Entonces nosotros, obrando conforme justamente a eso, al fruto del Espíritu Santo, entonces vamos haciendo la voluntad de Dios y siendo libres. Si nosotros tenemos fruto de la manera que Dios ha determinado para sus hijos, conforme a la gracia, conforme al don de Dios, que es por la fe, que obra por el amor de Dios, entonces nuestro corazón va a estar lleno de amor, y ese amor va a ser la luz que el mundo necesita, porque el mundo está lleno de tinieblas. La Escritura dice que el mundo está bajo el maligno, es decir, que en sí la obra que el mundo ofrece es tiniebla. Y las personas, ¿qué es lo que hacen? Codician el mal. Entonces ahí empiezan a tener una guerra espiritual, porque Dios nos agrada con el mal. Las obras de Dios siempre va a ser el bien. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser esa luz, obrar bien, para que los que están alejados de Dios puedan ver la luz que hay en nosotros y quieran esa luz. Entonces nosotros le ofrecemos a esas personas la luz, que es el Señor Jesús. Jesús es la luz del mundo, es la verdad de Dios, es el verbo de Dios hecho carne, es la palabra de Dios. Entonces la verdad de Dios nos hace libres, que es el Señor Jesús. Cuando la verdad de Dios se manifiesta,
en nuestra vida. Entonces nos cambia nuestra mente, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar, de caminar. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y que ese algo diferente hace que las tinieblas retrocedan, porque nuestra palabra tiene poder, nuestra palabra tiene vida. La Escritura dice: aquel que cree en mí, dice el Señor, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros tenemos experiencia de vida con el Espíritu Santo de Dios, entonces de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Palabras de vida. Tendremos frutos dignos como hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos frutos y más frutos, porque aquel que lleva fruto y que las multiplica, entonces verdaderamente Dios se agrada con esas personas que multiplican los frutos por la fe en Dios, por la fe en el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos fe. El Señor dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importantísima. También dice la Escritura que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña: muévete y plántate en el mar, y esa montaña le obedecería y se plantaría en el mar. Es muy importante tener fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la confianza de lo que se espera. Tenemos que tener esa certeza de que si nosotros, obrando por el amor, siempre el amor por delante, porque ese es el don de Dios, entonces vamos a tener frutos y vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Dios quiere que nos amemos, que el amor cubra multitud de pecados. Aquel que hace volver a uno que se ha apartado del camino del Señor, dice la Escritura, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Usemos la libertad, porque eso es una libertad. ¿Quién puede juzgarte si vos haces el bien? El enemigo se aparta, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistir al enemigo? Guardando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tu escudo, tu baluarte, la palabra de Dios. Entonces, siempre si te sujetas a la palabra de Dios, sos verdaderamente libre. Por más que te suceda, ¿no?, de que por un momento caes, ¿no?, en la tentación o en la ira, haces algo que condice con el pecado, pero inmediatamente, ¿no?, como conoces la palabra, la conciencia ya te acusa. Es decir, justamente la palabra viene a tu mente y decir: la verdad que yo fallé. Entonces vos te arrepentís y Dios ya te perdona. La gracia de Dios está ahí para perdonar. Esa es la gracia de Dios. Porque no que justamente las obras que hagas te va a justificar delante de Dios. Lo que te justifica es la fe en el Señor Jesús. Ese sí, la gracia de Dios. Porque si querés obrar, así como obrando bien, obrando mal, siempre
vas a estar en desacuerdo con alguien porque a alguien no le va a gustar lo que estás haciendo. Así como obrando bien, como obrando mal. Entonces, hay esa cosa que es una lucha, ¿no? Que va a ser hasta el final. Pero la gracia está ahí para guardarte, para protegerte de, de esas cosas. Entonces, si tenés fe en Dios, de que haciendo lo que estás haciendo justamente para la obra de Dios, entonces verdaderamente Dios se agrada con eso, y si llevas frutos, Dios te va a bendecir y te va a dar más frutos, porque Dios se agrada con los que son valientes, ¿no? Y llevan frutos, que, que, que tienen esa valentía para hablar del amor de Dios, para predicar el Evangelio, para, para estar siempre poniendo en alto, ¿no?, el nombre de nuestro Dios, que son valientes, porque los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Los valientes. Porque ¿qué dice la Escritura? Que los cobardes, Dios los va a apartar y los va a sacar afuera. Pero los valientes van a entrar al reino de Dios. Los cobardes no. Así que en este momento quiero darle la gloria a Dios primeramente y bendecirlos a cada uno de ustedes y animarlos a que sigamos adelante en la libertad, siendo libres y en el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.